Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el lunes 2 ya del mes de junio. Es la última semana de la Pascua. Es un tiempo como regalo de Dios el tener la Pascua, una celebración para estudiar, para meditar, para agradecer todo ese misterio de la resurrección. Yo tengo un artículo que se llama La resurrección de Jesús es nuestra resurrección. Explico precisamente cómo se entiende y debe entenderse la resurrección. Y la Iglesia todos los años nos presenta un periodo de 50 días. Esta es la última semana. El sábado es el día 49 y el domingo amaneceremos con el día 50, y eso significa Pentecostés, de 50 días después de la resurrección, y vamos a tener una celebración como ayer tuvimos la celebración de la ascensión de Jesús. El próximo domingo tenemos la fiesta de Pentecostés, fiesta de la venida del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo en las comunidades. En la primera parte escuchamos ya a Monseñor, habiendo terminado los 3 pensamientos: la gracia como don, como regalo, la gracia como aspecto negativo, quita el pecado, la gracia como aspecto positivo, nos provoca un encuentro con la verdad, con la libertad y con el amor. Estudiamos la gracia en su dimensión de distribuidora, la Iglesia como distribuidora de esa gracia. Y finalmente hemos terminado la gracia en la comunidad. ¿Qué provoca en la comunidad la gracia? Ayer estudiamos cómo es posible que algunas personas se desvinculan del tronco del magisterio y se declaran independientes. El peligro que mencionábamos era esa famosa iglesia popular, de la que no solo Nicaragua, pero fue muy fuerte en Nicaragua, de una iglesia paralela, donde Monseñor, citando al Papa, hablaba de la posible democracia de la iglesia, donde el pueblo es el que manda, etcétera, una especie de democracia. Y Monseñor, la cosa no es así. Hoy saltamos ya a la sección, parte final de la homilía, que se llaman la realidad nacional. Vamos a empezar a escuchar a Monseñor a hablar de esta iglesia en su vida diaria. Oigamos a Monseñor. En primer lugar, esta comunidad que trata de ser fiel al Señor y con la cual es mi gran responsabilidad de pastor, yo la siento casi palpable esta mañana en esta misa, en que la arquidiócesis se une a la alegría de las hermanas dominicas y de los padres dominicos, ya que el padre Col vestía el hábito dominico. Era un dominico, un hijo de Santo Domingo de Guzmán, y el espíritu de Santo Domingo lo irradió y lo heredó a esta comunidad de las dominicas de la Anunciata. Cuando ellos, los padres y las religiosas, bajo esta inspiración, están haciendo tantas obras entre nosotros, toda la arquidiócesis se alegra, como se alegra con los diversos carismas de las diversas congregaciones, de las diversas parroquias y comunidades, ya que entre todos le damos la riqueza
espiritual y verdadera de nuestra iglesia. Y a este propósito también me alegro con una comunidad que cuenta con sacerdotes y religiosas que, según me han contado, han sido un modelo de participación en la angustia del pueblo cuando se ofrecieron el 8 de mayo a ir a colaborar en el hospital y a limpiar y a vestir y a sepultar los muertos que quedaron en la catedral. Yo me siento verdaderamente orgulloso de que haya en nuestra diócesis una comunidad donde religiosas de diversos sectores, de diversas congregaciones, al llamado de la necesidad en el mundo, dejan una reunión de pastoral y se van a servir. ¿En qué podemos servir al hermano, quien quiera que sea? Esta comunidad también siente que es suyo también el problema de todos los que la componemos. Pasado mañana es el Día de las Enfermeras. Yo quiero anticipar una felicitación a ese gremio de la humanidad que comparte el sufrimiento de nuestros dolores, e invitarlas, si alguna me escucha y hace llevar esta invitación a otras enfermeras y enfermeros y médicos y trabajadores de hospitales, mañana a las 4 de la tarde en el Hospital de la Divina Providencia. Quiero adelantar este homenaje a las enfermeras. Las invito pues para que vayamos a reflexionar un poquito ante el médico divino Jesucristo en la misión de la enfermera en el mundo. En esta iglesia del Rosario nos sentimos también una comunidad bajo la protección de la Virgen María, y quiero hacerme eco a la insistencia del Papa para que los católicos seamos muy devotos de la Santísima Virgen María y recemos, si es posible, con frecuencia el Santo Rosario. Y a propósito, hoy día 13 de mayo se celebra a la Virgen de Fátima, y allá en Planes de Renderos a las 4 de la tarde hoy hay un espectáculo muy típico, muy bonito nuestro, la procesión de las palmas y la misa en honor de la Virgen. Yo les invito, si tienen tiempo, de que vayan a Planes de Renderos y participen en esta peregrinación, no por turismo, sino por oración. Vayamos a orar a la Virgen por las necesidades de nuestra patria. Esta comunidad también siente la venida litúrgica del Espíritu Santo. Dentro de 15 días, dentro de 3 semanas mejor dicho, el 3 de junio, vamos a celebrar el día de Pentecostés, que nuestros sacerdotes en la reunión última que tuvieron han recordado que es el día del seminario, y que por tanto lo convertiremos en una plegaria por nuestras vocaciones y un llamamiento a apoyar la obra del seminario. También es el día del Espíritu Santo que viene a la iglesia. Sería bueno para esa fecha, como el año pasado, preparar las confirmaciones de nuestros jóvenes. Yo invito a las diversas comunidades que preparen jóvenes y que nos avisen para que, si es posible, en la misa del día de Pentecostés podamos administrar el sacramento de la confirmación a muchos jóvenes de nuestra comunidad arquidiocesana, como lo vamos a hacer el sábado que viene en la parroquia de Colón, donde varios cantones van a unirse para recibir el sacramento de la confirmación. Junto a la memoria del seminario, quiero recordar también en esta comunidad de la arquidiócesis a queridos sacerdotes que ya no están con nosotros, pero que su memoria vive en nuestro cariño. Murió, como ustedes saben, trágicamente el padre Benito Alfaro en los días que yo estuve ausente, párroco de San Rafael Chalatenango. Hoy lo encomendaremos mucho en nuestra misa, y me uno íntimamente al sufrimiento, a la orfandad de su familia. Iban 4 niños con él en el vehículo que chocó, pero los niños, gracias a Dios, quedaron salvos. Estamos escuchando ya la parte final de la homilía. Son las notas de la realidad nacional. En sintonía con lo que hemos estado escuchando de Monseñor Romero en los 3 pensamientos de la gracia, sobre la gracia,
vamos a hablar de esto que Monseñor todavía solo lo expone, y es la vida de la comunidad. Qué bonito cuando el obispo, el arzobispo, se siente orgulloso de su gente. Allá donde anduve, hablaban de la iglesia de la arquidiócesis, decía. No es que hablaban del arzobispo, esa es otra cosa. Hablaban de la comunidad de la arquidiócesis, de la iglesia de San Salvador. Y Monseñor ayer nos explicaba, esta es la iglesia que yo sueño. Que todo mundo conozca el trabajo que hace su arquidiócesis, su iglesia. Y toma un detalle importantísimo, que en ausencia de él, la iglesia no se acostó a dormir. La iglesia siguió trabajando. El 8 de mayo hubo una gran masacre en las gradas de catedral. Estamos oyendo la homilía del 13 de mayo. Y la comunidad se organizó para ir a ver a los heridos en los hospitales y para recoger los muertos, vestirlos, hacer la limpieza de la sangre y darles cristiana sepultura a esos cadáveres que quedaron en la grada de catedral. Esto es ejemplar y es el orgullo de llamarnos iglesia. El pastor anda trabajando, allá está, pero la comunidad se quedó trabajando aquí en el país. Hay una fusión, una identificación entre arzobispo y comunidad. Esto es el máximo ideal de la Iglesia Católica. Este es un liderazgo profundo, el de Monseñor Romero. No necesito yo estar ahí para que las cosas se hagan. Yo estoy afuera y las cosas se siguen haciendo. La comunidad ha sido motivo de orgullo para Monseñor Romero. Y Monseñor Romero fue y seguirá siendo motivo de orgullo para nosotros, la comunidad. Monseñor Romero no está físicamente con nosotros, pero sigue siendo un orgullo para nuestra comunidad, para nuestra iglesia. Allá estaba en Roma él, y nosotros orgullosos de que él fuera a Roma. No sabíamos cómo lo había tratado el Papa Juan Pablo II, no importa, pero nosotros orgullosos de nuestro arzobispo, y cuando él viene a tomar el micrófono, se siente orgulloso de su comunidad. Qué cosa más bonita cuando la iglesia tiene este gran fenómeno. Aquí está la comunidad, aquí está el pastor, y los dos se sienten orgullosos el uno del otro. Esto es envidiable. No pasa en muchos lados. Hay parroquias que se avergüenzan de su párroco. Hay párrocos que reclaman de su parroquia. Qué lástima que no tengamos este elemento como el de Monseñor Romero, que lo tengamos en común. Maravillosa experiencia la de Monseñor, y qué valentía tomar el micrófono en la catedral y decirle a la comunidad: estoy orgulloso de ustedes. Y el pueblo con sus aplausos le dice: Monseñor, estamos orgullosos de usted. Ya es la última semana de la Pascua. Solo nos quedan estos 7 días para terminar el estudio sobre los Hechos de los Apóstoles. Y finalmente, pues, el domingo será la fiesta y termina la catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ayer les explicaba. Es la segunda parte del Evangelio de Lucas, que el Evangelio de Lucas fue partido en 2, y a los Hechos se le hace una introducción porque era la segunda mitad, y a la primera mitad le hicieron una conclusión. Y así tenemos el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 19 de los Hechos, versículos del 1 al 8, y dice lo siguiente: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta
y llegó a Éfeso. Ahí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él les dijo: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyeran en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay detalles de este fragmento de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. En primer lugar, Pablo estuvo 1 año y medio en Corinto. Ahora, un discípulo de Pablo, Apolo, se quedó acompañando la comunidad de Corinto y Pablo avanza a Éfeso. Y tenemos una carta que se llama Carta a los Efesios. Ayer les explicaba, esa carta no es de Pablo, por las razones que yo les decía, porque esa carta a los Efesios habla precisamente de un Jesús como la segunda persona de la Santísima Trinidad, y eso no corresponde al pensamiento de Pablo. Aquí hay un tema sobre el bautismo. Pablo pregunta: ¿han recibido el Espíritu Santo? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Y le contestan: ni siquiera hemos oído hablar de ese tal Espíritu Santo. Nosotros estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, y en este libro, que es lógicamente la segunda parte del Evangelio de Lucas, en este libro se recoge la experiencia de Pablo contada por Lucas, que no es lo mismo la experiencia de Pablo contada por Pablo o contada por un discípulo de Pablo, que son las 7 cartas que no le corresponden a Pablo, incluida la carta a los Hebreos. Ahí tenemos la segunda Tesalonicenses, tenemos Colosenses, tenemos las cartas pastorales de Timoteo o Tito. Esas no son cartas de Pablo. No es lo mismo que Lucas, el médico, que haya, digamos, sido una escuela de él, o él mismo el que escribió el Evangelio de Lucas desde el primer momento hasta el final de los Hechos, que se llama hoy, que Lucas cuente la experiencia de Pablo a que la cuente él mismo. Aquí hay un problema con el tema del Espíritu Santo. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Ni siquiera hemos escuchado hablar de eso. Y Pablo seguramente les pregunta: ¿y qué bautismo recibieron? El de Juan. Y recibir el bautismo de Juan no es nada sencillo. Solo quiero entretenerme un poquito sobre esto. Usted encuentra en los evangelios que Juan está bautizando, pero no es cualquier lugar donde Juan está bautizando. Bautiza en el río Jordán. Y esto nos transporta a la experiencia de la esclavitud en Egipto. La esclavitud en Egipto termina con algo que se llama el éxodo. Pero ese éxodo significa pasar el Mar Rojo y caer en el desierto. Ahí hay un acto de liberación. Dejamos la tierra de esclavitud y estamos en el desierto. No es para vivir en el desierto, aquí solo vamos de pasada, porque caminamos hacia la tierra prometida. Y allá, entre el desierto y la tierra prometida, hay otro paso necesario para dejar el desierto
y entrar a la tierra prometida. Estas son las aguas del río Jordán. Allá cruzaron el Mar Rojo. Aquí van a cruzar el río Jordán. Juan tiene este concepto de que si usted quiere entrar a la tierra prometida, debe pasar mojándose por las aguas en el Jordán. Y Juan bautiza en el Jordán. De ahí la práctica del bautismo de Juan es en un río, el río Jordán, no cualquier río, el río Jordán, con ese símbolo de dejar el desierto como dejaron Egipto, y por medio del paso por el Mar Rojo llegaron al desierto, y ahora hay que dejar el desierto, hay que cruzar a la tierra prometida. Y ese es el bautismo de Juan. No pueden entrar ustedes con los pecados al río Jordán, a la tierra prometida, no. Los pecados se quedan aquí en el río Jordán. Este es el bautismo de Juan. ¿Qué bautismo recibieron? El de Juan. Pero el de Juan es un bautismo de penitencia. Pero él lo bautizó como preparación para cuando viniera Jesús. Y allí Pablo se entretiene en una catequesis. Note usted que la gente, se habla de 12 hombres, allí en Éfeso, decidieron bautizarse. No dice que Pablo lo bautizó, decidieron bautizarse, pero ya con el bautismo en el Espíritu. Entonces Pablo les impone las manos y baja sobre ellos el Espíritu. Pablo es un predicador, ya anda de forma itinerante, ya anda en forma solitaria, independiente. Se bautizaron, les impuso las manos y descendió el Espíritu sobre ellos. Al oír esto se bautizaron en el nombre del Señor. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Este fenómeno, descrito por Lucas, de lo que pasó con Pablo en Éfeso, puede coincidir, pero también puede diferir a la experiencia que cuenta Pablo, él por su cuenta, allá al estar en Éfeso. Habría que leer esa carta a los Efesios, que no es de Pablo, pero lo escribe seguramente un discípulo de Pablo y cuenta la experiencia de Pablo en Éfeso. En todo caso, aquí hay un fenómeno de lo que se llama el don de lenguas. Y muchos tienen esto como una gran predicación. Y a veces creen, dicen, que en sus asambleas se da la manifestación del don de lenguas. Y entonces el don de lenguas significa decir algo, cosas como estas, como tarabalajara malajuya. Pero yo no sé si eso es un don de lengua. La iglesia no se mete en ese tema, porque el don de lenguas de la época era para darse a entender, como el discurso de Pedro, Hechos capítulo 2. Está bien, el don de lenguas es para hacerse entender. Un papa puede tener 8 idiomas, pero es para hacerse entender. Los 8 idiomas los ha estudiado, no es que llega el Espíritu y el Papa ahora habla 8 idiomas. Los papas estudian. Y el estudio de las lenguas tiene un objetivo, darse a entender. Pero en una asamblea, si todos hablan español, no hace falta el don de lengua. Porque yo hablo en español y me entienden en español. Excepto que venga alguien extranjero y no sepa mi idioma, entonces ya sabemos que ahí necesitamos un intérprete. Este tema del don de lenguas, en la iglesia se reconoce la figura como glosolalia, pero glosolalia es saber darse a entender. Pero si yo me doy a entender en español, ejemplo, yo puedo decirles, yo recibí el Espíritu. Cuando me confirmé, descendió el Espíritu, está bien.
Cuando me ordené sacerdote, estuvo el Espíritu, me pusieron las manos, ¿sí? Pero yo nunca he tenido glosolalia. Yo nunca he hablado en lenguas. A lo mejor es real. La iglesia no se mete en esto. Nos importa ahorita entender que Pablo tiene una experiencia en Éfeso en donde encuentra una comunidad que está débil porque no ha sido bautizada en el Espíritu y ahora superan solo el bautismo de Juan, que es el río Jordán, y por eso a la práctica de bautizarse en un río, pero es la entrada a la tierra prometida. En la Iglesia Católica nosotros no bautizamos en un río, eso no lo hacemos. Bautizamos en la iglesia y con un guacalito o una conchita. No metemos a nadie en una piscina. Algunas iglesias tienen esa práctica, pero generalmente no. Lo que hacemos es mojar la cabeza, porque nosotros no estamos entrando a la tierra prometida. Nosotros estamos incorporándonos a una comunidad cristiana. Esto es el bautismo para nosotros. Pertenencia a la comunidad cristiana, y esa comunidad cristiana es el nuevo pueblo de Dios. Ya no es Israel. Usted no cruza el río Jordán para ser israelita, no. Usted se bautiza para ser pueblo de Dios, pueblo nuevo, nuevo pueblo de Dios. No solo Israel es pueblo de Dios, todos los pueblos somos pueblo de Dios. Y la iglesia, repito, no se mete mucho en el don de lenguas de la que habla este trozo. Y vamos a seguir escuchando de ese tipo de lecturas, sobre todo en San Pablo y en las cartas que escribieron los discípulos de San Pablo. El Evangelio de hoy está tomado de Juan capítulo 16, versículos 29 al 33, y dice lo siguiente. Los discípulos le dijeron a Jesús: por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creen? Se acerca la hora, y ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos en el capítulo 16, parte final del capítulo 16. Pronto estaremos escuchando el capítulo 17 y con eso termina la intimidad de Jesús con sus discípulos. Hemos dicho que en Juan, el Evangelio de Juan, hay dos partes. Aparte que hay un prólogo, que es el capítulo 1, del 1 al 18, y un epílogo, el capítulo 21. Y hay dos partes, del 1 al 13 y del 14 al 20. Del 1 al 13, los 7 signos, 7 milagros, pero en Juan se llaman signos. Y en el 14 al 20 es todo el discurso de despedida, porque ahí viene la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ya solo nos queda el capítulo 17. Todo el capítulo 17 se llama oración sacerdotal. Ahora viene el momento en que los discípulos dicen: ya te entendimos, no tenemos que hacerte más preguntas, sabemos que has salido de Dios. No le dicen: sabemos que tú eres Dios. No, como en Marcos, cuando Jesús estaba crucificado y muerto, el centurión dice: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Aquí no lo reconocen como Dios. Has salido de Dios. ¿Ahora entienden?, les dice Jesús. ¿Ahora creen?
Porque el gran secreto del Evangelio de Juan es creer o no creer. El que se salva es el que cree. El que no cree no se salva, pero no es porque Dios lo condene. Juan es bien delicado en esto. Si creen, se salvan. Si no creen, no se salvan. Pero yo no condeno, yo no vine como juez a condenar. Yo vine a salvar. Pero si creen, se salvan. Si no creen, no se salvan. Ahora creen. Se acerca la hora, ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno y me dejarán solo. Pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Ustedes van a sufrir. Porque el mundo hace sufrir. Pero sepan que yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, ustedes también van a vencer el mundo. Cuando usted lea la palabra mundo en Juan, no piense que es esto que llamamos la carne, los vicios. No. Mundo es todo aquel que no cree. Y familia, templo, casa, cielo, reino, es el grupo de los que creen. Entonces hay una batalla entre los que creen y los que no creen. Yo que creo, quiero que usted crea. Usted que cree, que no cree, quiere que yo no crea. Esta es una batalla permanente. Mundo, en el Evangelio de Juan, es el que no cree, los que no creen. Y cielo, reino, comunidad, iglesia, es el que cree. La batalla es permanente y eterna. Si usted cree, no es del mundo. Si usted no cree, usted sí es del mundo. Pero el que no cree quiere que el que cree deje de creer. A usted le pasa en su comunidad. Alguien que no cree, venite, hombre, vamos, deja eso, hombre. El que no cree quiere que usted no crea. Y usted que cree, quiere que el que no crea, crea. Esta es una batalla. En esa batalla llevamos ya 2.500 millones de cristianos y cristianas en el mundo. La batalla la estamos ganando. Alguien que no cree va creyendo. Vamos ganando la batalla. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.